Relato número 1 de la novela La aldea debajo de la montaña del autor Bruno Elías Maduro. Mercedes había tenido un sueño aterrador. Desde hace varios años los aldeanos hablaban de la destrucción. Se despertó al final de la madrugada y vio el cubrelecho revuelto por el estropicio de sus piernas. La cama había rodado en medio de la noche. La repisa aún se movía. La pared también temblaba, pero las cosas de su cuarto estaban en su puesto. La mesa de noche tenía sus 2 osos de peluche, un muñeco hecho a mano por ella misma, la caja de moñas que le hizo su madre, el pedazo de pelo que conservaba de ella, un prototipo de madera que simulaba el universo, unos guantes para el frío, unas bufandas que tenían su rostro y 2 dados de cristal. Colgados en la mitad de la alcoba, también temblando, sus vestidos. En la repisa había un candelabro que ya no ardía. Mercedes alzó su cabeza lentamente y la giró de derecha a izquierda. Fue entonces cuando advirtió que las almohadas yacían en el suelo. Comprobó que la cubría un sudor abundante y temblaba. En la madrugada había soportado un frío intenso. Tocó su frente y no tenía fiebre, por lo menos no la sentía. Gradualmente, despacio, suavemente, se puso en pie y empezó a componer su cama. Extendía las fundas en la ventana del cuarto cuando de pronto vio a su padre, el carpintero Rafael Púa, que entraba a la habitación. Estaba limpiando la casa. Rafael había ordenado sus propias pertenencias. Las tenía empacadas en cajas y bultos para el viaje. Faltaban las cosas de Mercedes. El terror estaba en el ambiente. El temblor de la tierra seguía. El día anterior, los últimos vecinos que habían dejado en la aldea, después del aviso, abandonaron el lugar. En el caserío solo quedaban Rafael y su hija pequeña de 9 años. Era viudo. Manuela Santander le había dejado al carpintero Rafa una sola hija, la pequeña Mercedes. Manuela murió de una apoplejía. El volcán cercano o una avalancha que podía provenir de los cerros contiguos o la inundación del gran río que bordeaba la aldea podían causar la temida catástrofe. Las versiones eran disímiles. Cada quien tenía que ver para dónde se iba. Rafael, terco e incrédulo a los rumores, pragmático, versado en las contingencias, experto en soportar las calamidades, no prestó atención a los murmullos. La gente de la aldea se fue yendo lentamente hasta que las calles quedaron solas. Mercedes, a pesar de sus pocos años de vida, había cultivado la dicha de la soledad y cada día, cada momento, cada hora transcurrida en su retiro, aprendía a ser feliz. Era una felicidad diferente, una felicidad que no tenía precio. Iba al río y a las fincas abandonadas donde solamente encontraba, si acaso, algunos rastros de sus vecinos. Los habitantes de la aldea solo habían dejado las huellas disímiles, las huellas débiles de una humanidad sin nombre. Rafael, por su parte, había caído en la cuenta del estado en que estaban los dos. Sabía que no era bueno vivir tan alejados de la civilización. Permanecer aislados, sin vecinos y familiares, prácticamente como ermitaños en medio de un pueblo fantasma, no lo veía como la mejor alternativa para su vida. Esta desolada situación ponía en riesgo a su hija. En la madrugada recogió lo que podía empaquetar y envolver. No había dado a Mercedes las razones de por qué estaba amontonando y envolviendo los mobiliarios de su casa. Bajo un silencio casi absoluto, embaló una a una sus maletas. Empacó sus herramientas de carpintería en varias bolsas de fique. Las amarró a los animales que estaban en la puerta. Luego tomó un balde grande para darles de beber a las bestias, acompañando el agua diáfana que contiene el recipiente con una proteína vegetal que solo él sabía preparar. Debía alimentar muy bien a los animales. Las bestias tenían que acumular energías antes de comenzar el inesperado e incierto viaje que los esperaba. El grupo estaba compuesto por 2 caballos, una mula grande y tranquila y una vaca lechera. Cogió los animales y los unió a una cabuya. Acopló la mula a un diminuto carruaje que previamente había construido con cuidado y esmero, suficientemente armado para soportar la carga y el largo trayecto que los esperaba.
A Mercedes la montó en uno de los caballos. Él hizo lo mismo en el otro. Un camino largo, sin rumbo, fijo se les presentaba. Apenas comenzaba la marcha. Poco a poco comenzaron los animales sin ninguna voluntad a caminar. Mercedes a lo lejos veía cómo se perdían las cosas más significativas de su vida. Aquellos lugares donde correteaba con sus amigas, aquellos donde estaba el recuerdo de su madre, aquellos lugares llenos de alegría y jolgorio ahora se iban de ella. La quebrada limpia en donde bañaba a sus muñecas, los pastizales verdes donde jugaba con la lluvia y los insectos voladores, la escuela donde aprendió a leer, esos espacios ahora estaban solitarios, hundidos en la desidia, lúgubres, desolados, vacíos, solo habitados por los recuerdos que deambulaban en las esquinas. En su memoria vibraban aún aquellos gritos de gozo de los niños en las aulas, jugueteando en los pasillos, bromeando por los jardines, saltando de júbilo entre las plantas. La caravana de los 4 animales, el padre y la hija, iban dejando un polvo seco que se metía en las fosas nasales y dificultaba la respiración de Mercedes y también de los caballos. Hacía meses que no llovía, quizás más de un año. En la medida en que avanzaba la caravana, el pueblo se convertía en un punto que lentamente iba desapareciendo. Mercedes observaba cómo se alejaba la aldea. Cuando ya dejó de verla en la lejanía, empezó a llorar. Presentía que la felicidad casi absoluta que había vivido en ese lugar no volvería jamás a su vida. El dolor en el pecho se confundía con la rabia, la impotencia de no poder luchar con ahínco, con fuerza, con tesón, con coraje, con bravura, con esfuerzo, por las cosas que se aman, brotaba de su aliento entrecortado. Mercedes, a su pequeña edad, ya había aprendido que las circunstancias, los hechos, las condiciones que brotan de las cosas mismas, la mayoría de veces ganan la partida. Y, esta vez, como había sucedido con la muerte de su madre, se presentaba otra de esas ocasiones en las que no se puede discutir de frente contra las vicisitudes de la vida sin salir herido o derrotado. El lamento parecía la única alternativa. No hubo quejas contra Rafael. La rabia que ella tenía comenzando el trayecto áspero y silencioso era contra el destino. El dolor que brotaba de su alma tenía muy pocas salidas. Huir podría ser una de ellas, pero llorar no estaba contemplado como parte de la solución. El camino de la vida apenas estaba regalándole sus primeras letras. El ruido de los animales indicaba un trayecto largo y tedioso, el mismo que abría las puertas de un nuevo ciclo de la existencia, una existencia que desde ese momento se presentaba incierta e insegura.